El viento mueve las largas ramas de los árboles, sus hojas ásperas, cimbradas o puntiagudas, y gruñe ronco, como lobo rabioso que al combate presto acude acariciando sus negras alas. Proa de navío pétreo, ocres cuadernas, ciclópeos muros de la orgullosa atalaya, surcan el escarpe. El valle respira visiones de hombres con manos hostiles. El caballero desnuda mansamente su falcata. Este poema se llama Holocau, y Holocau, es curioso, dio pie al poemario que hoy vamos a presentar. Nos acompaña Carlos de Abuin. Carlos de Abuin es amigo, es compañero además de la UNED y también de nuestros programas de Liotropo, con el que llevo trabajando muchísimos años, y es desde luego un placer poder compartir estos minutos para presentar este libro. Bienvenido, Carlos. Pues muchas gracias, Isabel, y muchas gracias, Marga. La verdad es que este libro, que se llama Visiones de Celtiberia, es algo curioso. Tú empiezas diciendo que es un viaje al pasado, un pasado real, pero también, de alguna manera, un pasado imaginario, un pasado que existió y que representa igualmente una suerte de Arcadia, dices, un lugar que fue y es, un lugar imaginario, un lugar también imaginado, un lugar amado al que se vuelve, pero en realidad es la historia también de un país, la historia de nuestros ancestros, la historia de Celtiberia. ¿Cómo se te ocurre con esta visita a este pueblo con el que hemos empezado con este poema, Holocau, hacer un poemario en el que nos traslademos a aquella época? Bueno, como bien dices, yo veraneo por la zona de Castellón, una casa familiar, y entonces estaba pensando en matricularme en historia aquí en la UNED. Siempre me ha gustado la historia, y en concreto la historia antigua, ¿no? El mundo griego, romano, siempre me fascinó. Y bueno, pues me enteré que había un poblado, unas ruinas de un poblado íbero, y fui a visitarlas. La verdad es que en la zona de Castellón, Valencia, hay muchísimos, pero bueno, yo fui a este en concreto y me inspiró un poema. En ese viaje pues escribí otros poemas que no tenían nada que ver con la historia antigua de la península ibérica, pero bueno, digamos que este poema siempre me gustó porque el sitio realmente está en alto, tiene unas vistas espectaculares. Es un sitio además al que cuesta un poquito subir porque hay un pequeño caminito por un pequeño bosque mediterráneo, y me llamó mucho la atención. Lo dejé dormir ahí. Es un poema que nunca se publicó en ningún sitio, ni siquiera en redes sociales. Y hace como año y medio ya se me ocurre la idea, es decir, ¿por qué no hacer un poemario que todos los poemas tengan una relación con esa historia antigua que tanto me gusta, y en concreto con la de la península ibérica, la de España o Celtiberia, como decían los historiadores griegos? Porque es una época que yo creo que se ha tratado poco desde el punto de vista de la literatura, ¿no? En concreto en España, ¿no? Sobre todo se ha centrado más la mitología griega, a lo mejor, o romana, pero no tanto a lo mejor en nuestra historia y nuestra mitología. Eso desde luego es así. Conocemos poco de ese pasado curiosamente común, de ese pasado con personajes que casi parecen mitológicos y que podrían dar pie a mil y un poemas, también a mil y un historias, películas, novelas, pero la realidad es que no ha sido así. Sabemos poco de estos personajes. Es curioso que a lo largo del libro vas intercalando también algún poema de amor, algún poema cercano más al sentimiento, que tienen poco que ver con estos poemas un poco históricos, un poco de lucha y de fuerza. Bueno, he intentado que sí tengan que ver, por lo menos en el sentido de no mencionar palabras o contextos que no existían entonces. También ha sido un poco un reto hacer un poema de amor en el que, yo qué sé, no puedas hablar del paso del tiempo a través de un reloj, porque no existían. Eso también ha sido un pequeño reto, y también he querido darle ese carácter más abierto, porque si no temía que se convirtiera en un poemario pues demasiado histórico, demasiado, entre comillas, intelectual, y yo quería que fuera algo también, pues como tienen que ser los poemas, emocionantes. En el prólogo del libro, escrito por Beatriz Pérez Ontín, dice que estos poemas son historia con mayúscula, pero en formato pequeño. También dice que entre verso y verso, siempre sumando además las palabras, que esto hay que darse cuenta, son múltiplos de 3.
¿Esto fue como un juego? Sí, totalmente. Fue como un juego, como un reto también, porque yo pienso que también el arte tiene que tener ese elemento siempre de reto, ¿no? Y bueno, también porque el mundo celta, no tanto el celtíbero, pero en nuestra península también hubo una gran influencia, sigue habiendo, del mundo celta. El número 3 era fundamental. Entonces, pues bueno, haciendo un poco ese guiño, y como quería huir un poco de la métrica clásica o del verso libre, que es demasiado libre, me parecía, quería que algo me obligara a ceñirme a una estructura y se me ocurrió esta idea, ¿no? Contando el número de palabras. Digamos que los versos son, si fueran de 12 palabras, sería dodecapalábrico, ¿no? En lugar de dodecasílabo. Pues para poner también un ejemplo de estos versos y de estos poemas de amor. Yo creo, Carlos, lo mejor es que tú nos leas alguno. El poema se titula Tormenta en los Pirineos. Llueve en la montaña en verano. Quedó tu sonrisa borrada como ala de sutil mariposa. El río bajó del cielo con estruendo de batalla, y el agua corría tan negra como la sola idea de pensarte lejos de mí. Prados, ausencia, servales, mirada, nubes, labios, volverás, lo sé. Es mi corazón aro de torque, ansioso por cerrarse alrededor de ti. El amor también presente en este poemario, que además nos relata valores casi universales, a veces creemos que perdidos, pero que están ahí, como el honor, como el amor, como la pasión, como la lealtad. También las bajas pasiones, porque claro, esas también las tenemos hoy y las tenían en este mundo celtibérico, con traiciones, violencias, la guerra que no es una cosa ni de ahora ni de ayer, es una cosa, desgraciadamente, pero que está ahí, de siempre, y que está muy ligada al humano. Sí, yo también quería hacer un homenaje pues a todos esos personajes, hombres y mujeres, que un poco lucharon por su libertad, ¿no? Bueno, un poco no, totalmente lucharon por su libertad. En aquella época aquí hubo invasión romana, pero también estuvieron los cartagineses. Digamos que la península sufrió la influencia y el intento de conquista por muchos pueblos, ¿no? Entonces fue una resistencia en muchos casos heroica y que sorprendió incluso a los propios conquistadores, digamos, ¿no? Los romanos no daban crédito a lo que pasó en Numancia, por ejemplo, o Viriato es un personaje admiradísimo por los historiadores romanos y griegos. Y también recorres la geografía. Estábamos hablando y hemos empezado con un poema que tenía que ver con ese pueblo de la región valenciana, hablas de la parte de Valencia, pero también te vas a Cantabria, te vas a otras regiones españolas. Sí, eso también es deliberado. Yo quise dar un retrato lo más completo posible, teniendo en cuenta que es un poemario, que tampoco es un libro de historia ni un ensayo, y acercarme a todas esas zonas e intentar un poco recorrer todo lo que es la península ibérica. Digo península ibérica porque también está representado lo que es Portugal ahora, pero entonces no era Portugal, era parte de esa Celtiberia que luego los romanos llamaron Hispania, aunque una cultura en algunos casos diferente, pero ellos siendo extraños a lo que era la cultura celtibérica, celta e ibérica o tartésica, supieron ver una cierta unidad, ¿no? Una unidad y sobre todo un gran valor de no solo militar, sino también cultural. Visiones de Celtiberia es un libro distinto, y digo un libro, ya no voy a hablar de poemario, es un libro distinto que hay que leer despacio, porque además te hace acercarte a personajes, te despierta curiosidad, porque de un poema dices, bien, pero ¿quién es, por ejemplo? Tienes un poema que se llama Muerte de Indíbil, ahora me explicarás. El poema dice así: danzaban una confusa danza los estandartes yendo hacia adelante y hacia atrás, luego hacia atrás y hacia adelante. Caballos locos que sudan su desgobierno, rayos que no saben dónde caer. Combatían a pie los centauros hispanos. Todavía medio muerto, el príncipe luchaba, mantenía su terreno, como faro frente a violento mar. Volaron estrellas fugaces, atravesado por un pilo, cayó al suelo. Este personaje indíbil no es demasiado conocido. Cuéntame un poco. Bueno, se le asocia a Mandonio. Indíbil y Mandonio eran pues dos régulos que llamaban los romanos, ¿no? Es decir, dos reyezuelos, diríamos, sería la palabra más actual, ¿no? De la época. Es decir, no eran propietarios de grandes reinos, pero sí tenían sus pequeños
como reinos, ¿no? Y bueno, pues es uno de esos personajes que luchó contra Roma a muerte. Es muy curioso porque es una cosa que les sorprendía mucho a los romanos, y es que los pueblos que vivían en la península ibérica, nuestros ancestros, raramente contemplaban la rendición y preferían matarse y matar a sus hijos antes que entregarse y perder la libertad. Era una cosa que ellos no entendían. Y bueno, estaba por lo visto muy arraigado en la cultura de la península entonces. Visiones de Celtiberia, este libro que ya se ha presentado, pero que yo espero que todos nuestros oyentes se acerquen a él porque es muy, muy interesante. Y como digo, es la historia, es la poesía, también es la filología y la manera de escribir de Carlos de Abuin. Carlos, muchísimas gracias y continuaremos hablando de tus poemas. Pues muchísimas gracias por la oportunidad.